Psiquiatra Ibel Luna Solís. Yo soy... salió la... Ahí estamos. Yo soy maestra en gestión estratégica de la calidad y auditoría médica y también soy maestra en gerencia y servicios de salud. Soy docente de pre y posgrado y trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental en el área específicamente de investigación y docencia especializada. Entonces, conmigo vamos a ver algunos aspectos de ansiedad, definición, epidemiología y clasificación. También dentro de ello vamos a desarrollar los aspectos de trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y agorafobia y otros trastornos de ansiedad relacionadas a la ansiedad social y fobias específicas. Y luego pasaremos a ver sobre la intervención biopsicosocial. Muy bien. Vamos a hablar sobre la ansiedad, definición, epidemiología y clasificación, pero sin antes hacer mención de algún extracto de lo escrito por nuestro Honorio Delgado Espinosa sobre lo que es el miedo, ¿no? Y entonces se considera, vamos a bajar esto acá, no sé, creo que por aquí, a ver, y que se considera miedo a un estado afectivo, el que escribió Hora Anímico, Hora Espiritual, y que está suscitado por la conciencia de un peligro, o a la inversa, suscitando la conciencia del peligro, a la vez que hace vivir al sujeto un estado desagradable de inseguridad, como tendencia instintiva, le mueve a la acción en forma de defensa o de fuga, cuando no inhibe su capacidad de movimiento. Entonces, qué importante es concebir y tener presente que las características de defensa frente a un hecho concreto, una situación que puede generar temor, moviliza de manera interna una serie de condiciones para afrontar estas situaciones de peligro y de temor, ¿no? Pero que estas condiciones están dentro del marco de una serie de funciones mentales, desde el pensamiento, la afectividad, inclusive señala Honorio Delgado las tendencias instintivas, que nos permite finalmente defendernos ante esta condición de, que puede generar o percibirlo como un daño. Ahora también pues, puede llevarnos al extremo, que es la capacidad o incapacidad de movilizarnos frente a esta situación, ¿no? Entonces, pero digamos que estamos en el día a día, en las situaciones cotidianas, muchas veces enfrentados ante esta situación. Y hay una expresión afectiva que es el miedo, que nos permite de alguna manera u otra enfrentarnos a ella, a esa condición. Entonces, para definir la ansiedad se menciona que hay dos tipos de ella. Por un lado la ansiedad normal y por otro lado la ansiedad patológica. También se menciona la ansiedad cuando se le concibe, por un lado, esos mecanismos de enfrentar a las situaciones de estrés y expresar la ansiedad propiamente, que está más como denominada en esa comparación como si fuera una ansiedad patológica. Y otra también se habla pues de ansiedad como una condición de este desprendimiento de mecanismos frente a contextos cotidianos, pero que se perciben como posibles dañinos, y la angustia como una condición de, patológica, ¿no? Sin embargo, vamos a utilizar, digamos, las condiciones básicas de la definición de ansiedad y la comparación entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Y es que la ansiedad normal, vista como tal, es lo que Honorio Delgado nos decía, ese sistema de alarma ante situaciones potencialmente adversas, que coloca al sujeto en disposición de desplegar los mecanismos adaptativos ante situaciones estresantes.
Se diferencia de lo patológico en relación a la intensidad, a la frecuencia, a la duración de la presentación y también, digamos, a las alteraciones importantes en el funcionamiento, ¿no? Que nos demanda la sociedad, nos demanda nuestros trabajos, nos demanda el día a día. Y por otro lado, la ansiedad patológica, ¿no? Concebida como la presencia de una sensación de sentimientos identificables con tal intensidad que supera lo que podría denominarse la normalidad y que aparece de una fuerza o con una fuerza que logra ser disruptivo, nos paraliza, nos impide continuar y que genera un grado importante de discapacidad para las labores de la vida cotidiana. Hay una importante condición de alteración de nuestras funciones y se asocian con un alto uso de búsqueda de atención, ¿no? De solicitud de llegar a ambientes sanitarios o de salud. A ver. Muy bien. Entonces, la ansiedad descrita bajo el modelo clínico de la ansiedad, bajo el modelo de los tres sistemas, y esto elaborado por el psicólogo Lam, ¿no? Es que la ansiedad tiene, para ser concebida como tal, tiene tres componentes importantes. Por un lado, este componente lingüístico, también denominado componente cognitivo verbal, que está enmarcado por la forma de expresar los sentimientos, por la forma de sentirlos, por la forma de cómo memorizamos las experiencias, cómo generamos la canalización de esas experiencias y las expresamos en el momento en la que tiene que aflorar porque el contexto lo demanda, ¿no? En la manera como cognitivamente terminamos nuevamente reestructurando esa experiencia y canalizándola como un proceso ansioso. Por otro lado, tenemos un componente motor que está pues dentro del contexto de las conductas evitativas, y es que la ansiedad, ¿no? Para expresar de tal forma, no solo basta que tenga pues los pensamientos, las preocupaciones, la afectividad con la que expresa los miedos y los temores, sino también hay conductas evitativas, dado que esto que yo percibo, que yo pienso, que yo siento, me genera angustia, malestar, temor, miedo, me paraliza, entonces comienzo a evitarlas, ¿no? De tal manera que hay pues una serie de mecanismos psicomotores que están en relación a estas condiciones evitativas. También hay incremento, disminución de gestos, cambios posturales, temblor, ¿no? Y además, otra característica importante son los cambios fisiológicos, donde aquí los aspectos neurovegetativos están pues, muy presentes, ¿no? Alteraciones en la frecuencia cardíaca, presencia de sudoración, alteraciones en el tono muscular, entre otros. En relación a la epidemiología, dice que la prevalencia mundial varía entre 3,8 a un 25%, ¿no? En la que prevalencias vidas en diferentes lugares pueden estar expresando altos porcentajes de presencia de personas con ansiedad. Y estas pueden ser pues desde 33,7% según diversos estudios en Estados Unidos, 14,5% según en Europa, y también esta diversidad de frecuencias, de prevalencias en los diferentes medios se expresa por diversas variabilidades, ¿no? Por diversas condiciones. Por un lado, ha habido pues a lo largo de los años, al menos en psiquiatría, muchos cambios en los criterios o cómo se va a evaluar y considerar que es una patología ansiosa.
También la diversidad de instrumentos que miden pues la ansiedad, la forma también cómo se recolectan los datos, la experticia del entrevistador y los cambios culturales pues de uno u otro país, ¿no? Entonces también eso marca la diversidad en estas prevalencias. Pero lo cierto es que hay una prevalencia importante, ¿no?, a nivel mundial sobre lo que significa expresar ansiedad por la población. Y por otro lado, también hay una condición muy frecuente encontrada, y es que las mujeres expresamos más ansiedad o tenemos más posibilidad de desarrollar trastornos de ansiedad que los varones. Y son las edades medias, ¿no?, los adultos jóvenes, o los jóvenes propiamente, que desarrollan estas patologías ansiosas, principalmente, ¿no? Por otro lado, hay diferentes patologías dentro del marco de la ansiedad, y estas pueden ser las crisis de angustia, la agorafobia, reacciones agudas al estrés, los trastornos de estrés postraumático, fobia social, trastornos de ansiedad generalizada, hay cuadros mixtos de ansiedad y depresión. Todas estas patologías, bueno, pueden generar alta carga de enfermedad desde el punto de vista personal, social y económico. En nuestro medio también pues existe mucha literatura sobre los tipos de patologías ansiosas presentes, ¿no? Y nosotros, el Instituto Nacional de Salud Mental, en el año 2015, en realidad venimos trabajando desde el año 2002 hasta el momento, pero en el año 2015 hicimos un trabajo especial bajo estudios epidemiológicos de salud mental en hospitales generales y centros de salud, 24 establecimientos en Lima metropolitana y 8 hospitales regionales. ¿Y qué es lo que hemos hallado? Bueno, lo que hemos identificado, a ver si podemos subir esta pantallita, pero un poco difícil, pero bueno, trataremos de ponerla por acá. Y lo que hemos identificado es que el 37.2%, ¿no?, de esa población que acudía a los establecimientos de salud, ¿no?, tenían o habían presentado pues algún trastorno mental. El 12.4% lo padeció en el último año y 8% lo presentaba al momento de realizar la encuesta. Las mujeres presentaban más patologías del corte psiquiátrico, ¿no?, que los varones. Y en relación, ¿no?, a los trastornos afectivos, la prevalencia de vida pues le daba un alto porcentaje a los trastornos depresivos, miren, 30.3%, pero también pues por ahí los trastornos de ansiedad se hacían presentes. Aunque en relación a los trastornos de ansiedad no se llegó a encontrar una diferencia significativa según sexo. En relación a prevalencia vida sobre trastornos específicos patológicos, ¿no?, se encontró que los episodios depresivos eran los más frecuentes. Bueno, acá también entró, ¿no?, de un porcentaje importante los consumos, el consumo de sustancias, principalmente el tema del alcohol, muy prevalente en nuestro medio. Trastornos de estrés postraumático se hizo presente, y trastornos de ansiedad generalizada también. Eso en relación a lo que se halló en los hospitales de Lima y centros de salud de Lima metropolitana, y por otro lado en los hospitales regionales también pues existía una prevalencia importante, aunque no, bueno, inclusive, miren, escuchen, un poco más alta, 44.2% en provincia que en relación a Lima metropolitana. Y bueno, en cuanto a las prevalencias, vidas de los trastornos afectivos, también el trastorno depresivo pues era altísimo, seguido de los trastornos de ansiedad. Y aquí también los trastornos, los episodios depresivos, seguido de trastornos de estrés postraumático, consumo de alcohol y trastornos de ansiedad generalizadas eran los que tenían más alta prevalencia.
Pero también por qué les traje estos resultados, ¿no? En el marco de esta presentación y este estudio específico. Primero porque estamos pues estudiando y estamos conociendo las realidades, ¿no? Poco a poco, esperemos ya dentro del marco de salir de esta pandemia, y es que de los hospitales, y es que este estudio pues buscó personas que acudían a diversos servicios, ¿no?, de salud. Y entre ellos vamos a ver pues servicios de cardiología, cirugía, dermatología, endocrinología y bueno, todas las guías que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Incluyendo también psiquiatría, y se acudió al servicio de psicología. Entonces, habían pacientes que habían acudido a estos servicios por búsqueda específica, ¿no?, de una patología que atendía esos servicios específicamente, y sin embargo habían cursado o estaban cursando con patologías del corte psiquiátrico y que muchas veces no habían sido identificados en esos servicios, ¿no? Habían sido tan parametrados su intervención para lo que correspondía a su especialidad, que no ampliaban la intervención o no conocían más allá de lo que traía el paciente para ese servicio específico. Entonces eso era importante, poder ver más allá, como dice, ¿no?, a un dibujito de mi época, más allá de lo evidente. En relación a la clasificación de los trastornos de ansiedad, vamos a ver que estos trastornos, según el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en la que nosotros, los médicos de todo el Perú, se guía y utiliza para poder diagnosticar e inclusive escribir en nuestras famosas hojas GIS, ahora pues muchos ya computarizados, etcétera, o electrónicos. Bueno, está enmarcado en el F40 y el F49, los trastornos neuróticos secundarios, situaciones estresantes y somatomorfos, así se denominan. Y las patologías que nosotros vamos a ver está en el F40, que son trastornos de ansiedad fóbica, y el F41, que son otros trastornos de ansiedad. Específicamente, porque dentro de todos estos aspectos van a verlo en otras presentaciones, vamos a ver aquí nosotros agorafobia, fobias sociales, fobias específicas aisladas dentro de los trastornos de ansiedad fóbica, y dentro de los otros trastornos de ansiedad vamos a hablar sobre trastornos de pánico, que también se denomina ansiedad paroxística episódica, y trastornos de ansiedad generalizada. Muy bien, pero el DSM-5 que nosotros también utilizamos, que es la guía o clasificador que desarrolló la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no?, también tiene pues sus clasificadores, ¿no?, y su clasificación, perdón, y tiene pues 12 categorías de trastornos que comparten características de miedo y ansiedad excesivos y alteraciones del comportamiento. Pero en base a este aprendizaje, o al menos en la búsqueda de esta presentación, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos ha clasificado o ha clasificado el CIE-10, ¿no? Vamos a hacer algunas comparaciones con el DSM-5 también, y voy a hacer la mención. Vamos a empezar con los otros trastornos de ansiedad, en este caso el famoso trastorno de ansiedad generalizada. Para ello, estimados jóvenes, y esperando que a estas alturas ya estén la mayoría, ya veo 71 participantes, bueno, les he traído un caso clínico. Entonces, este caso, ¿no?, yo voy a leerles y voy a solicitar la participación de ustedes, así que por favor, muy atentos. El señor D es un paciente de 62 años de edad, de origen peruano, natural en Cajamarca, casado y tiene 3 hijos, y es cesante como técnico civil de las Fuerzas Armadas. Él consulta al servicio de emergencia de un hospital general, quejándose de estar experimentando gran desesperación, intensa ansiedad,
como si algo malo fuera a pasar. Camina y deambula de un lado a otro por las preocupaciones y esperando que éstas disminuyeran, cursando además con molestias físicas e insomnio global. En las últimas semanas se mantuvo decaído, con sentimientos de tristeza, minusvalía y culpa, sin lograr disfrutar de los acontecimientos personales ni de familia. Tiene un tiempo de enfermedad de 5 años, el inicio es insidioso, curso progresivo, con un episodio actual de 1 año. La anamnesis es directa, bueno, y se realizó la historia en el año, por allá de los años 2013. El señor D refiere que fue una persona responsable y exigente con sus actividades, llegó a bajar de peso, miren, ve de forma importante, hasta llegar de 80 a 57 kilos y presentar mucho dolor estomacal de tipo acidez. Solo mencionarles que no se encontró ninguna patología grave, al menos al respecto, ¿no? Que en un momento dado él pensó tener. Tiene como antecedentes, tanto en el 2009 como en el 2012, de situaciones acá clínicas de las que el paciente el día de la consulta en emergencia solicita, ¿no? Entonces, él en el año 2009 tuvo su primer episodio de ansiedad y en el 2012 también quedándose hospitalizado. Bueno, muy bien, estimados jóvenes. La pregunta es de estos estudiantes de medicina, ¿ante qué diagnósticos o diagnóstico nos encontramos? A ver, jóvenes, la participación, con quien nos vamos yendo y despertando. Si desean, voy a retroceder para que puedan ver el caso. A ver, muy bien. Pueden Trastorno de levantar la pánico. mano. Ah, muy bien. Disculpa, veo tu apellido acá, pero ¿cuál es tu nombre? Perdón, Álvaro. Álvaro. Muy bien, Álvaro. Buen día, doctora. ¿Por qué? Buenos días. ¿Por qué es trastorno de pánico? Sí, doctora, porque el hombre tiene un, digamos, tiene episodios intensos de ansiedad y siente que lo manifiesta corporalmente, ¿no? Es decir, en este caso por su acidez, por su eh, dolor tipo estomacal. Y bueno, manifiesta esa gran desesperación, intensa ansiedad, como si algo malo fuera a pasar. Esto más va con un trastorno de pánico. Ajá, muy bien, Álvaro. A ver, otra persona más. Doctora, buenos días. Hola, Leslie, ¿qué tal? Buenos días, dígame. Yo creo que puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, ya que si bien es cierto, él siente que le va a pasar algo malo, tiene desesperación, no manifiesta palpitaciones o sudoración, y creo que eso es una diferencia importante con trastorno de pánico, porque en trastorno de pánico sí son signos los que podemos ver aparte de las sensaciones que tiene la persona. Además que ya tiene un tiempo de enfermedad de 5 años, que es mayor de 6 meses, que es uno de los criterios para considerar trastorno de ansiedad generalizada. Y Ujú. sobre su antecedente, sí, generalmente hay un estresor que desencadena toda la clínica y luego hace que esta sea recurrente. Y en este caso yo considero que vendría a ser la mala situación económica del 2009, ya que ahí tuvo su primer episodio. Ujú. Muy bien, Leslie, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, Leslie ha planteado el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y Álvaro, pues el trastorno de pánico. A ver, otra persona más. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Hola, Kevin. Claro, fuerte y claro. Mm, Bueno, concuerdo con que puede haber un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, me parece que podríamos hacer unas preguntas adicionales para descartar que tuviera depresión adicional, porque al final menciona que tiene un ánimo decaído, tristeza, minusvalía y culpa, o sensación de minusvalía y culpa. Y
podría haber una comorbilidad, ¿no? Que es frecuente en las personas que tienen trastorno de ansiedad con depresión. Ujú, ujú. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Y para terminar, un participante más. Vamos, vamos, aquí nadie está equivocado, si no estamos en proceso de aprendizaje, así que vamos, vamos a aventurarnos. Ajá, o sea, como cuando sale eso, ¿no? El ruido de los pajaritos cuando hay silencio, de los personajes. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es el diagnóstico se encuentra ahí. Y es efectivamente un trastorno de ansiedad generalizada, como Leslie lo manifestó, y una ansiedad generalizada por el marco de la clínica que expresa el paciente, que no está, como se mencionó en un momento sobre el trastorno de pánico, porque no hay una expresión clara neurovegetativa, y es que en el trastorno de pánico, ya nos estamos adelantando, la expresión es la sensación de muerte, hay una alteración física principalmente, más que ansiosa, lo que predomina en la crisis. Aquí esta persona, ¿no? Está predominando los aspectos ansiosos, las preocupaciones, la deambulación, el tema pues que tiene que ver principalmente con estos componentes o estas funciones mentales de pensamiento y afectividad. Y por otro lado, como muy bien Kevin lo comentó, y quiero, discúlpenme ustedes que retroceda, porque definitivamente es importante desarrollar, y es que este cuadro no está solo. Este cuadro de intensa ansiedad, como si algo malo fuera a pasar, que es esa ansiedad flotante, ¿no? Y bueno, que además en las últimas semanas, ya hablamos de 2 a más semanas, se mantuvo decaído, energía vital disminuida, ahí lo vemos, sentimientos de tristeza, sentimientos de minusvalía, sentimientos de culpa, sin lograr disfrutar de los acontecimientos personales ni de familia, que esto último es la característica, la definición de la anedonia. Entonces, más de 2 semanas, y discúlpeme que me salga un poquito, pero es importante reconocer ello, más de 2 semanas, disminución de la energía vital, la anedonia presente, 2 síntomas core de la depresión. 2 síntomas core, además hay sentimientos de tristeza, que también es la tristeza patológica, minusvalía, culpa, etcétera, que son aspectos que van acompañando a la depresión. Por esto, que por lo menos, como no tenemos un antecedente mayor, un episodio depresivo moderado, porque no se asocia a algunas condiciones adicionales para la gravedad, pero sí nos queda claro que el trastorno de ansiedad generalizada, ahora lo vamos a ver en la teoría, está presente. Y bueno, hay ciertos rasgos de personalidad obsesiva que no está muy claro, digamos, por lo que he reducido la historia, pero una persona muy, digamos, minuciosa para haber seguido sus patrones de respuesta, su forma de ser a lo largo de su vida. Y además, algo que ninguno me dijo, ¿no? Que bueno, la persona pues tiene un componente físico, médico físico, por lo menos gastroenterológico, que había que evaluar, o por lo menos visualizar si está presente, forma parte de los antecedentes o está actual, ¿no? Que es la gastritis. Y esa es la visión integral que nosotros esperamos que se tenga, ¿no? Tanto de el tema de fondo que pueda venir el paciente, pero las otras condiciones, tanto como comorbilidades que bien señaló Kevin, como psiquiátricas, como también médicas físicas.
Muy bien, estimados jóvenes. El trastorno de ansiedad generalizada, pues también denominada en algún momento la neurosis de angustia, fue identificada poco a poco, pues a través de una serie de procesos, ¿no? Utilizando algún antidepresivo por ahí para ver que podía una persona con ciertas características de manifestarse inquieto o inquieta, angustiada, ansiosa por determinadas condiciones, iba disminuyendo esas características en base pues a un antidepresivo pues tricíclico de ese entonces, ¿no? Y luego pues los clasificadores, en este caso la Asociación Americana, fue determinando de que había, para determinar una ansiedad generalizada, sentimientos de ansiedad, preocupación excesiva, estas preocupaciones no eran realistas y al menos estaban relacionadas a dos circunstancias de la vida, es decir, puede estar en circunstancias familiares, en relación a escenarios de trabajo, a condiciones de la economía del día a día, y había una expectativa aprensiva que era esa ansiedad flotante, ¿no? Que además estaba presente durante más de 6 meses. Luego iban pasando los años y catalogaron que de todas esas características, pues por lo menos deberían tener 3 presentes para catalogar como una ansiedad generalizada, ¿no? De las 6 que estaban pues determinadas, ¿no? Es decir, a 3 de 6, es decir, tener inquietud, fatigabilidad fácil, irritabilidad, dificultad en la concentración, tensión muscular, alteraciones del sueño, en cualquiera de esas fases, para decir que la persona estaba cursando con un trastorno de ansiedad generalizada y una duración de esta sintomatología más de 6 meses, en circunstancias, ¿no?, diversas de la vida. No debía solamente estar específica de una condición, ¿no?, sino en diversas condiciones de la vida. Entonces, el CIE-10 menciona que tiene síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas, señala el CIE-10, donde hay aprensión, preocupaciones sobre temas de condiciones de calamidades, estar con dificultades de la concentración, sentirse siempre al límite, gran tensión muscular, ¿no?, con cefaleas, puede haber inquietud psicomotriz, temblores, incapacidad de relajarse y algunas expresiones de neurovegetativas como mareo, sudoración, taquicardia, molestias epigástricas, sequedad de boca, etcétera, ¿no? Creo que, digamos, que puede ir acompañando estas condiciones, pero no presentándose necesariamente condiciones súbitas. Ahora, si alguno me dice, como muy bien mencionó Álvaro, podríamos tener un trastorno de pánico, ¿puede acompañar un trastorno de pánico al trastorno de ansiedad generalizada? Sí. Que en el caso hayamos visto la clínica de un trastorno de pánico, no, en el caso que les presenté. Bueno, ustedes también van a tener clases en temas de el grupo de niños y adolescentes, pero aquí señalar de que la expresión en este grupo etario hay una necesidad constante de seguridad y quejas somáticas recurrentes. Muy bien, entonces el DSM-5, pues un poco más específica y señala que por lo menos deben existir todas estas características que dice CIE-10 varias semanas, mínimo 6 meses, señala el DSM-5, y 3 a 6 de los que ya hemos mencionado, ¿no? Y que al menos en el caso de los niños requiere solo un síntoma. Muy bien, entonces las características esenciales de este trastorno es de una ansiedad generalizada y persistente, que no está limitada, y eso es importantísimo, jóvenes, y ni siquiera predomine ninguna circunstancia ambiental en particular. Por eso es que se menciona que tiene presente esta angustia libre, flotante, que es la característica y está acompañando a la diversidad de escenarios de una persona. Más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con el estrés ambiental crónico, como también lo señaló Leslie. El curso es variable, pero puede llegar a ser también fluctuante y, como hemos visto, crónico.
Dentro de la etiopatogenia del trastorno de ansiedad generalizada, bueno, lo acompañan factores genéticos, neuroquímicos, neuroestructurales y factores del aprendizaje. Como sabemos, por eso lo llamamos trastorno, no hay un componente etiológico específicamente, pero existen varias condiciones que pueden generar esta condición patológica. Entonces, bueno, se ha observado que en gemelos hay una concordancia del 50%, principalmente si estos son monocigóticos, 15% si son disigóticos, y en familiares 25% de la, si tiene antecedentes familiares, pueden también padecer. En base a los factores neuroquímicos se encuentra pues que en base a la utilización de benzodiazepinas y antidepresivos se observa que existe una disregulación entre los sistemas tanto GABAérgicos y serotoninérgicos, ¿no? Y una importante concentración de neurotransmisores no activos relacionados a la adrenalina y noradrenalina. Factores neuroestructurales, hay un menor volumen de la sustancia gris, ¿no? En determinadas áreas cerebrales y un mayor volumen en la amígdala derecha. Factores de aprendizaje relacionados a la psicología conductista, donde hay malos hábitos o hábitos maladaptativos. Muy bien. Y en este caso 2, ¿no? Principalmente les traje, si bien es cierto, ya tenemos el diagnóstico de Martín, que tiene 59 años, tiene el diagnóstico de ansiedad generalizada, después de experimentar miedo y preocupaciones excesivas durante un periodo de varios meses con respecto a varios dominios de la vida, tenía problemas para dormir, dificultad para concentrarse, inquietud, todo lo cual afectaba su trabajo y sus actividades sociales. Para ello, el psiquiatra decidió indicarle un antidepresivo, que es la sertralina, para ayudar a controlar los síntomas que le ha tomado o no durante 4 años a esta persona. En base a esto, ¿no? En la evolución, el paciente se siente mejor y se describe como un afecto bien, me siento bien, porque sigue sintiendo, pero no se describe a sí mismo, como un afecto bien, porque sigue sintiendo una preocupación excesiva, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que manejar las condiciones tanto de intervención farmacológica y psicoterapéutica. Recientemente, este paciente ha notado que sus articulaciones están inusualmente adoloridas cuando se levanta de la cama por la mañana. Después del examen y las pruebas en base a esta clínica, él recibe el diagnóstico de osteoartritis. Por el tiempo, bueno, ya no voy a preguntarles, pero sí mencionarles que esta persona ha estado cursando con un trastorno de ansiedad generalizada durante el tiempo, recibió un tratamiento que lo ha controlado de forma parcial y él ha continuado con ciertas preocupaciones y esta ansiedad, ¿no? Que ha estado pues acompañándolo por mucho tiempo, desencadenando con ello una condición médica. ¿Y es esto posible? Podría ser la pregunta. Y es que sí, la combinación de trastornos de ansiedad y afecciones médicas generales crean desafíos importantes para la identificación y el tratamiento preciso. Y los trastornos de ansiedad pueden aumentar la probabilidad de una variedad de patologías médicas y a su vez estas patologías médicas generar o empeorar el riesgo de presentar condiciones de ansiedad, ¿no? Entonces, asociándose, si están presentes, tasas más altas incluso de mortalidad. ¿Y de qué manera esto puede acontecer? Y es que lo que se ha identificado es una inflamación neurogénica importante, sea como ansiedad, digamos, como una patología presente, ¿no? Y luego a lo largo del tiempo estar cursando con estas condiciones, y que sugirió que este autor sugirió que los episodios repetidos de estrés psicógeno agudo crónico pueden producir cambios inflamatorios crónicos, ¿no? Desencadenando pues factores liberadores de corticotropina, proteína C reactiva y cambios fisiológicos mediados por cambios en los niveles hormonales.
Entonces hay un componente inflamatorio, neuroinflamatorio importante, endocrinológicamente hablando también importante, que puede promover, tener como una probabilidad también a desencadenar otras patologías médicas físicas. Muy bien. Y en relación al trastorno de pánico y agorafobia, acá viene el caso 3, ¿no? Vamos a preguntarles entonces, estimados jóvenes, esta jovencita de 23 años que consulta el servicio de emergencia por estar experimentando palpitaciones, dolor precordial, sensación de ahogo, parestesia, sudor profundo, marea, cefalea, temor a morirse, a perder el control o a enloquecer, que dura más o menos 15 minutos, y aunque no es la primera vez que le sucede, pues ya tuvo otros episodios, durante los últimos 3 años ha notado que los tiene más frecuentes desde hace un mes. Esta señorita refiere que luego de la segunda crisis que presentó, tuvo miedo de salir de casa y a exponerse a situaciones en las cuales no podría recibir ayuda en caso de presentarse otra crisis, por lo que evitaba acudir a lugares abiertos, incluso con multitudes, por lo que evitaba alejarse de la casa. Últimamente prefiere no subir al bus y solo transportarse, de ser muy necesario, en taxi, perjudicándole su economía. Bueno, estos estudiantes de medicina se preguntan, ¿ante qué diagnóstico nos encontramos? A ver, por ahí, un par de participantes. Doctora. Sí, Rolando. Sí, yo creo que ahora sí se trataría de un trastorno de pánico porque no hay un desencadenante claro, ¿no? O sea, la paciente experimenta estos episodios que se podrían catalogar como crisis de angustia sin un factor desencadenante que podamos identificar, ¿no? Y también otro diagnóstico es el de agorafobia, ¿no? Esta conducta evitativa de ya no salir de casa porque tiene miedo de estar en una situación en la que sea difícil pedir ayuda, es lo que se conoce como agorafobia, ¿no? Así que esos dos diagnósticos serían los que yo encontraría. Muy bien, excelente, Rolando. ¿Un participante más? A ver. Muy bien. Álvaro, ¿estás ahí, Álvaro? Sí, doctora. En Álvaro, este caso, sí, ajá. sí concuerdo también, doctora, porque, bueno, en este caso sí vemos síntomas vegetativos y la sensación de que la paciente tiende a morirse, teme morirse, y eso es algo muy importante para el trastorno de pánico. Y con agorafobia porque teme no poder ser auxiliada e incluso podría, y por eso teme de estar en lugares muy abiertos, ¿no? Por la falta de auxilio. Tiene ese temor. Entonces, trastorno de pánico con agorafobia. Álvaro, y también por esto, ¿no? Mira, tiene una duración, tiene un pico, ¿no? Una duración del cuadro, no lo está acompañando, digamos, esta crisis, esta situación, ¿no? Digamos, de continuo, si no es una crisis, aparece, tiene un tiempo y desaparece. Muy bien para Álvaro y Rolando. ¿Ante qué diagnóstico nos encontramos? Trastorno de pánico con agorafobia. Excelente. Muy bien. Y es que en cuanto a la prevalencia de vida del trastorno de pánico, oscila entre 1 a 4%. Bueno, hay también diversidad para la presentación, si hablamos de ataques de pánico, si hablamos de crisis específica del pánico, ¿no? Si lo vemos acompañado o no acompañado con agorafobia. Pero sí es importante mencionarles, jóvenes, que el 75% de los casos, o sea, la gran mayoría de casos de personas que cursan con trastorno de pánico desarrollan agorafobia. Hay un predominio en el sexo, en el sexo femenino, y la edad de inicio varía entre la adolescencia hasta pues una edad de adulto medio, ¿no? Un promedio de edad de 20 años.
Y el trastorno de pánico tiene presencias recurrentes de crisis súbitas de intensa angustia, por eso se le llama crisis de pánico o crisis de ansiedad. Y ojo, se denomina trastorno de pánico porque ha presentado 2 o más crisis de pánico, ¿no? 2 o más. La crisis de pánico puede estar presente en diversos trastornos o enfermedades y puede ser porque hay una presencia aguda y perturbadora de ansiedad, más síntomas vegetativos, más intranquilidad motora, ¿no? Y todo lo que hemos visto en el caso de esta jovencita es que las palpitaciones, el dolor precordial, la sensación de ahogo, parestesias, temblor de extremidades, sudoración profusa, mareos, náuseas, cefalea, la despersonalización, la desrealización, temor a morirse, a perder el control, a enloquecer, es la clínica clásica del trastorno o de la crisis de pánico, importante, ojo. Y un ataque de pánico a menudo se sigue de un miedo persistente a tener otro ataque de pánico. Este miedo persistente, esta ansiedad flotante, también es una característica ya del trastorno de pánico, ¿no? De 2 a más trastornos, de 2 a más crisis de pánico, hay esa ansiedad flotante de que este cuadro pueda volver a acontecer. La crisis tiene una intensidad máxima de 10 minutos, 15 minutos y se resuelve pues en ese lapso, no hasta 30 minutos señala la literatura. Entonces, y cuando esto se presenta, se desarrolla lo que Rolando nos comentaba, ¿no? Que esta condición finalmente puede generar que el temor evitativo a exponerse a situaciones en las cuales no se pueda recibir ayuda en caso de presentarse una nueva crisis, y que puede ser esto, lugares abiertos con multitudes o alejarse mucho del hogar, es el acompañante del trastorno de pánico, que es la agorafobia. Entonces la agorafobia es una de las patologías, ¿no?, que está muy relacionada al trastorno de pánico. Doctora, ¿y puede la agorafobia presentarse sola, es decir, no tener todas estas condiciones de crisis de pánico previamente? Bueno, sí existe un diagnóstico de agorafobia sin trastorno de pánico, pero cuando uno va haciendo la historia clínica, va descubriendo, tal vez no una crisis de pánico como la conocemos propiamente, pero situaciones, hechos de repente embarazosas para esa persona, ¿no?, que finalmente desencadena conductas evitativas para que esta situación no pues no le vuelva a generar esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que en este momento me dé un dolor tan intenso del estómago que quisiera ir al baño, pero no puedo salir porque estoy en plena clase, y esta situación pues me agobia, me angustia, me inquieta. Entonces, bueno, no he desarrollado, digamos, toda la clínica de un pánico, pero me ha generado un gran malestar y disconfort. Bueno, que a la larga me puede generar finalmente evitar dar clases, ¿no? Y esta situación para esta persona y estar expuesta frente a un grupo de personas que finalmente me puede generar y retrotraer a esa situación en la que me generó malestar. Y esa condición puede a la larga pues generar, como tienen las personas con agorafobia, malestar intenso. El diagnóstico para el trastorno de pánico, para la crisis de pánico, para la agorafobia es clínica. Entonces, debe presentarse para el trastorno de pánico, para catalogarlo como trastorno propiamente, ¿no?, varios ataques graves de ansiedad vegetativa, al menos durante el periodo de un mes, ¿no? Y la agorafobia, pues con lo que ya hemos mencionado, hay una situación importante de evitación, ¿no? Si bien es cierto, agorafobia, como etimológicamente significa miedo a ambientes grandes, ¿no?, en lo que en realidad lo utilizamos como diagnóstico, como criterio para el diagnóstico de agorafobia, es la evitación a
a multitudes por no tener la posibilidad de pedir ayuda. Y ese es el diagnóstico, ¿no? No puedo pedir ayuda, no puedo salirme de esa situación, entonces la persona pues trata y evita esas condiciones. Para algunos, por ejemplo, un estadio puede ser un lugar imposible de estar, pese a que puede estar ahí los bomberos, el carro puede dar primeros auxilios. No, no puede, no puede. Para otras, la situación de estar en la calle, ¿no? Eso puede ser y dificultoso e incapacitante para poder controlar una crisis. Entonces, esta persona evita estar en la calle para tener lugares muy específicos, como subir al bus, subir al avión, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que es imposible para las personas con agorafobia tener y estar, porque no está bajo su control, y no pueden salir probablemente a evitar, ¿no? Esta situación de ayuda o solicitar ayuda. Entonces, eso también es importante. Entonces, en cuanto al DSM-5, en contraste con las series, bueno, ellos señalan que debe por lo menos estar presente esta condición más de 6 meses, ¿no? Entonces, y todo lo demás, pues es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Miedo, evitar estar en la cola, evitar estar en multitudes, evitar estar solo en casa, ¿no? Están las personas por ejemplo, con agorafobia están muy cercanas a lo que son teléfonos, ¿no? Y estar acompañados es parte de. En cuanto a la fisiopatología del trastorno de pánico, ya estamos con la hora, bueno, decirles rápidamente que hay un componente o componentes o diversos componentes estructurales cerebrales que participan en la generación del trastorno de pánico, ¿no? Entre ellos la amígdala y el locus cerúleo, y que participan para la coordinación de respuestas cognitivas, afectivas, neuroendocrinas, cardiovasculares y respiratorias, que están implicadas en la respuesta del miedo y la ansiedad. Otros componentes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la corteza orbitofrontal también participan, y el núcleo parabranquial también participan, ¿no? Generando pues ese disparo de la clínica que observamos, dificultad para ventilar, ¿no? o la hiperventilación, perdón, inducida por el miedo gracias al núcleo parabranquial. Es parte de esta fisiopatología del trastorno del pánico. ¿Puede la crisis del pánico acompañar a otros trastornos mentales y a otras condiciones físicas, médicas físicas? Sí, como bien se señalaba que existen pues comorbilidades, ¿no? Y los trastornos de pánico puede acompañar también a los trastornos obsesivo-compulsivo, ¿no? Puede acompañar al trastorno de estrés postraumático y a otras patologías del corte ansioso y también inclusive del corte depresivo, ¿no? Puede acompañar y estar presente en patologías médicas físicas, sí, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, pulmonares, endocrinológicas, reumatológicas, etcétera, ¿no? También puede acompañar a personas que están bajo el consumo de sustancias y tener crisis de pánico, ¿no? Por ejemplo, temas relacionadas al consumo o la deshabituación del alcohol, el consumo de otras sustancias prohibidas o ilegales. Este caso 4, solo para mencionarles, jóvenes, que, bueno, puede haber diversidad de presentación de una crisis de pánico, ¿no? Y en este caso, pues esta señora de 30 años refiere que se despierta a mitad de la noche con sensación de falta de aire, como si se ahogara, llega a pensar y a sentir que se está muriendo. El último episodio se asoció con sudoración profunda, palpitaciones, temblores, dolor de tórax, mareos, con taquicardia, ¿no? Menciona que durante la última semana tuvo 3 ataques, manifiesta que los síntomas se iniciaron cuando ella era muy joven, 18 años, pero que no eran muy frecuentes y una clínica relativamente leve, y que se comenzaron a presentar más en los últimos meses en la noche.
y también pues asociada al consumo de alcohol. Entonces está muy, muy preocupada acerca de estos ataques, del insomnio, de su funcionamiento social y laboral, y acude a la atención médica. En cuanto a la ansiedad social, también denominada fobia social, aquí miren este caso, a ver, señorita M de 27 años de edad, que es atendida en consulta externa debido a que desde hace más de 11 años manifiesta gran ansiedad asociada a las interacciones sociales, como reunirse con personas desconocidas, salir en público, comer en restaurantes con muchas personas. Refiere que siente temor a ser rechazada y hasta humillada si le observa que muestra ansiedad al estar con ellos, por lo que los evita y está consciente que sus síntomas no están en proporción a la situación. Ha llegado a perder entrevistas de trabajo y otras oportunidades por no presentarse en público. A veces, por temor a las críticas, se ha quedado callada cuando de eso dependía su futuro profesional. Y aquí, estimados jóvenes, reconocer primero que, a diferencia, por ejemplo, del trastorno de ansiedad generalizada que uno podría pensar, esta persona presenta la ansiedad, la preocupación, el malestar, pero a situación específica, a salir en público, a exponerse ante muchas personas. Si esta persona está con familiares, por ejemplo, personas muy conocidas, personas del entorno, la ansiedad fóbica no, o fobia social, no se altera, no está tranquila, ¿no? Convive se interrelaciona bien con esas personas, pero no frente a personas desconocidas. Entonces, es una característica importante que diferencia esta fobia social con relación a la ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, hay una presencia de miedo a ser enjuiciado por otras personas y evita determinadas situaciones sociales, como comer y hablar en público, a estar con pareja o con pareja, y casi todas las situaciones sociales a evitar se encuentran fuera del círculo familiar. Se asocia con una baja autoestima y miedo a las críticas, porque aquí la persona pues siente temor a ser rechazado, criticado, ¿no? A ser digamos, enjuiciado frente a las condiciones de ansiedad que puede estar mostrando. Y aquí la persona puede presentar rubor, temblor, sudoración, o fijar la mirada, tartamudear, ser juzgado por ansioso, débil, aburrido. Son expresiones que los pacientes pues transmiten a los profesionales de la salud, de estar presentando y sintiendo y considerándose, ¿no? Están convencidos que el problema primario son algunas de las manifestaciones secundarias a su ansiedad. Ojo, y eso es importante y también lo señalo desde ya, que lo diferencia del trastorno de personalidad evitativa, porque uno puede decir, entonces, ¿y qué hay con las personalidades evitativas? Se relaciona también con esta condición de ansiedad o fobia social, se diferencia más bien porque la fobia social, la persona sí tiene, que tiene fobia social, tiene valía, es decir, se considera que es capaz, por ejemplo, de estar frente al público, pero si está frente al público, le presenta o se presenta esta ansiedad de estar ruborizado, tembloroso, tartamudear, no poder mirarlos a los demás, entonces pues dice, pues esta persona no lo va a hacer. Y está consciente de que esta situación que se presenta como patología, como situación difícil para esta persona, es por esas manifestaciones de ansiedad. Mientras que el trastorno de personalidad por evitación, la persona sí percibe una desvalía o no se tiene valía constante desde siempre. La persona siente o se percibe inútil para todo aquello que se concibe poder estar frente a los demás. No puede. Si hay que invitarlo a una presentación, pues la persona no lo va a hacer. No lo va a hacer por no tener miedo a que la crisis o la situación de ansiosa esté presente, sino porque ya tiene una desvalía interna propia y se percibe como que no lo va a hacer y va a ser críticas, centro de burla de los demás.
Entonces, aquí en el diagnóstico del CIE-10, los síntomas psicológicos, comportamentales o vegetativos son manifestaciones primarias de la ansiedad y no secundarias a otros síntomas como por ejemplo ideas delirantes o obsesivas. Esta ansiedad se limita o predomina en situaciones sociales concretas y determinadas. La situación fóbica es evitada cuando ello es posible, ¿no? Como el caso de nuestra joven que prefería ya no ir a las entrevistas de trabajo, ¿no? Y a perder oportunidades valiosas por esta situación de su miedo a su expresión ansiosa. Entonces, aquí también el DSM-5, bueno, puede presentar esa, o considerar que esta situación médica es como tal, ¿no? Es suficiente con un tiempo menor de 6 meses y ser juzgada, discriminada desde el punto de vista social, pues está muy, muy presente en estas personas, ¿no? Así que evitan las relaciones sociales, contexto social, interacción social, lo más posible. Las personas entonces presentan miedo, ansiedad, relacionado con las interacciones sociales y con las situaciones donde el sujeto tiene la idea que va a ser evaluado negativamente por los demás y los evita. En cualquier caso, el miedo en el trastorno de ansiedad social es la vergüenza que puede ocurrir en la situación y no la situación en sí misma. Hay diferentes componentes etiopatogénicos para la generación de la ansiedad social. Entonces, haciendo un diagnóstico diferencial con la ansiedad social y las otras condiciones ansiosas, bueno, la timidez es una situación propia de muchas personas, puede haber preocupación, temblor, sudoración, pero aquí no hay una disminución del funcionamiento. Pese a la timidez, ahí estamos frente a todas las situaciones que la vida nos demande, ¿no? Las condiciones nos demande afrontar. La agorafobia, ya hemos visto, la evitación a situaciones sociales porque se percibe, no se puede escapar, ni sentir, ni percibir o tener ayuda. Las fobias específicas, que ahora vamos a ver a continuación, pero adelantándonos un poquito también, es un temor a situaciones específicas, animales, por ejemplo, objetos, por ejemplo, y a la evaluación negativa cuando las personas perciben que esa persona tiene miedo a esa condición específica. El trastorno de ansiedad generalizada, preocupaciones relacionadas a las conductas no sociales y en situaciones en las que el individuo no está sintiendo o evaluado, inclusive no está sintiendo evaluado por los demás, y esa es la característica importante y diferencia con el trastorno de ansiedad generalizada. Y el trastorno depresivo, bueno, pues aquí ya hay otros componentes que ustedes ya lo señalaron muy bien, tristeza, anedonia, etc. Y el trastorno de personalidad de evitación, que es la que más puede confundir a la fobia social, bueno, aquí sí es cierto que hay una sintomatología, ¿no? muy junta en ambas, los sentimientos constantes y profundos de tensión emocional y temor es en esta persona pues está muy presente. Preocupación por ser fracasado, sin atractivo personal o por ser inferior a los demás, está ahí, ¿no? Entonces, en cambio, en la fobia social y se desprende toda la clínica cuando está expuesto a multitudes o a situaciones en las que va a ser evaluado o evaluada. Y las fobias específicas, vamos a ver que estas se refieren a situaciones muy específicas, como animales, ¿no? Serpientes, insectos, gatos, rata, pájaros son parte de naturales, como miedo a las alturas, los truenos, la oscuridad, situaciones específicas como viajar en avión, a espacios cerrados, ¿no? A determinados alimentos, acudir al dentista, miedo a la sangre, a inyecciones, a las heridas, es importante, ¿no? Y puede producir pánico como en la agorafobia y en las fobias sociales. En otras palabras, las fobias específicas también pueden cursar con crisis de pánico, ¿no? Principalmente cuando están expuestas a esas situaciones específicas. Y el grado de incapacidad que produce
depende de lo fácil que sea para el enfermo evitar la situación fóbica. Y ahí hacen pues conductas evitativas, ¿no? Evitan. Y puede pasar muy bien ante los demás, ¿no? Es decir, esta persona no tiene absolutamente nada por las conductas evitativas, pero cuando están expuestos, ahí ya se observan las condiciones por las cuales esta persona está sufriendo esta fobia específica. ¿Y qué cosa es la acrofobia, jóvenes? A ver, exacto, ¿no? El miedo a las alturas, que ese es uno de los fobias específicas que vemos también con relativa frecuencia, ¿no? Entonces también hay una persistencia, dice, para ser catalogada, el DSM-5 lo señala por más de 6 meses, ¿no? Entonces, y todo lo demás es lo que hemos mencionado, ¿no? Miedo a diversas condiciones, y eso hace que tener una fobia específica, un determinado tipo, por ejemplo, fobia a los gatos, aumenta la probabilidad de tener otras fobias del mismo tipo, ¿no? Entonces, miedo específico a los animales puede generar mayor probabilidad de tener miedo a otros animales, o fobia a otros animales. Tener una fobia específica del tipo que sea, también aumenta la probabilidad de tener miedo, no necesariamente fobia, de uno o más de los otros tipos, ¿no? De lo que hemos mencionado, ¿no? De la naturaleza, por ejemplo. Y esto es importantísimo también como diagnóstico diferencial, ¿no? Las fobias específicas, porque hemos visto miedo pues al tema de la sangre, al tema de ciertas enfermedades, etc. Entonces, ¿y qué se diferencia con la condición hipocondríaca? Bueno, en la hipocondriasis la preocupación es tener o estar padeciendo una enfermedad y estar convencidos que la tienen. Mientras que en la fobia específica temen exponerse, tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a contraerla. No es que la tienen, no es que están convencidos que la presentan, ¿no? Sino es el miedo a la enfermedad, a SIDA, herpes, cáncer, pero no creen que la presentan. Y la ansiedad suele aparecer inmediatamente después de la exposición al objeto o situación. El resultado es la evasión o la resistencia dolorosa. Ya hemos hablado de la temporalidad, las preocupaciones por perder el control, hacer el ridículo, desmayarse, tener un ataque de pánico, experimentar ciertas sensaciones como dificultades para experimentar, problemas en la respiración, mareos, desmayos, temblor y piernas forman parte del cuadro. El miedo a las sensaciones físicas son más frecuentes en la claustrofobia, acrofobia, que solo aparecen en las situaciones temidas, ¿no? Reitero, una persona con fobias específicas, si no está expuesta a esa fobia, puede pasar como cualquier persona que no tiene alguna condición médica, psiquiátrica. Y en cuestión al tema de la intervención, estas pueden ser farmacológicas y psicoterapéuticas. Dentro de los aspectos farmacológicos tenemos a los antidepresivos como el tratamiento base, ¿no? Principalmente a los trastornos de ansiedad generalizada. Y dentro de los antidepresivos son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, los que muy bien van con el tratamiento, así como los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina, como la venlafaxina y la duloxetina, que son medicamentos de primera línea, que tienen mejor tolerancia y que se suelen utilizar, ¿no?, de bajas dosis e ir aumentando de forma progresiva. Como mínimo, pues un tratamiento de 6 meses, pero esto va a depender mucho de las características clínicas de la persona, de las condiciones contextuales de la persona, y se va evaluando de manera, ¿no?, caso por caso. Las benzodiazepinas también ayudan muchísimo, principalmente a las condiciones de expresiones neurovegetativas, ¿no? Neurovegetativa de los cuadros, ayuda muchísimo. Por eso es que
Cuando se da la crisis de pánico, la intervención inicial en una persona que está en plena crisis de pánico son las benzodiazepinas, para controlar justamente esas situaciones neurovegetativas que está expresando el paciente. Y una vez que esa situación pues remite, disminuye ya y va desapareciendo, se va incorporando el antidepresivo como tratamiento de mantenimiento. Entonces, su uso es muy restringido por los riesgos posibles de dependencia, potencial abuso, algunas condiciones cognitivas muy leves que se pueden presentar y deben reservarse como terapia asociada a los trastornos, para los trastornos de ansiedad. No debe superar tiempos de 8 a 12 semanas y debe retirarse de manera gradual, ¿no? Esto también va a depender de los casos que presenta la persona, ¿no? De las condiciones y las características clínicas de la persona. Por ejemplo, el trastorno de pánico, habíamos hablado que las benzodiazepinas endovenosas sublinguales pueden ser parte del tratamiento o son parte del tratamiento. Superada la crisis, no olvidemos el antidepresivo como tratamiento de mantenimiento, y esto principalmente por el efecto retardado que tienen los antidepresivos, que tienen que pasar semanas para que el antidepresivo actúe como tal, ¿no? Principalmente en estas situaciones de ansiedad que está teniendo, ¿no? El paciente. La agorafobia, la psicoterapia principalmente cognitiva conductual va muy bien. Si esta agorafobia está muy asociada con síntomas neurovegetativos, está muy presente, bueno, también podemos ayudar con alguna farmacología, y entre ellas los antidepresivos ayudan muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando está con la ansiedad, esta ansiedad flotante. La ansiedad social, y aquí sí es importante la combinación farmacológica y psicoterapéutica con terapia cognitiva conductual. Como hemos señalado, la ansiedad se desprende fuertemente, se observa la clínica en toda su plenitud cuando está expuesto al público. Y es ahí por ello que los fármacos pues actúan muy bien, ¿no? Los sirve, la faxina, etcétera, mirtazapina también. Y la terapia cognitiva conductual en esta asociación es mucho más efectiva que tratarla solamente con farmacología. Las fobias específicas a las psicoterapias, pues es ama y señora de estas condiciones, ¿no? En particular, las terapias relacionadas a los trabajos conductuales. Y los IRS, ¿no? Los antidepresivos, en caso que estas fobias pues tengan algún componente adicional, alguna asociación adicional de que la fobia específica, y que esté generando también alteraciones en forma importante en el funcionamiento de la persona. Bueno, aquí el cuadro solamente para mostrarles, ¿no? La importancia de los SIRS y de los otros inhibidores selectivos de la captación de la noradrenalina y la serotonina, como la venlafaxina, por ejemplo, que son componentes importantes de primera línea, y todas las demás, bueno, vienen como segunda línea, ¿no? Y esto va a depender de los tipos de patología ansiosa que se está presentando en el paciente. Aquí un cuadro con la misma expresión, solo les traje para que ustedes puedan buscar la literatura y leer y profundizar más al respecto. Sé que también ustedes van a tener una clase de farmacología, así que estamos ahí. Y en relación al tratamiento psicosocial, la conducta humana debemos recordar que es el resultado de un aprendizaje que involucra las dimensiones individuales, grupales, institucionales o sociales, que los trastornos de ansiedad se caracterizan por su duración y intensidad excesiva, y que no corresponde al grado de desarrollo del individuo ni a la situación que se experimenta, ¿no? Por eso es que no a toda situación podemos decir que estamos bajo una condición de trastorno de ansiedad. La vida cotidiana, las situaciones del día a día nos depara y nos demanda muchas veces ese desencadenamiento de temor, de miedo, pero eso no nos bloquea, nos permite continuar, nos permite seguir adelante, ¿no?
pero cuando ya se exacerba, como hemos mencionado, esto ya tiene que visualizarse como una condición patológica. Y aprender formas nuevas y más sanas de relacionarse, desaprender estilos inadecuados de relación es importante. Las conductas poco adaptadas, resultado de lecturas defectuosas de la realidad, requiere pues una intervención importante, psicoterapéutica, grupos de ayuda mutua, meditación, técnicas de relajación y ejercicios físicos, forma parte vital de ese desarrollo, ¿no?, adecuado de la persona para prevenir también el desencadenamiento de situaciones en las que nos puede generar problemas. Y bueno, parte de la literatura que se ha utilizado para que ustedes puedan buscar y, reitero, profundizar en el tema y recordar, estimados jóvenes, que siempre estamos en un momento dado, pero esto no determina quiénes somos, sino solamente por dónde estamos empezando. Así que, jóvenes, muchas gracias. Nos hemos pasado algunos minutos, pero si hay un tiempito para las preguntas, con mucho gusto. Sí, Leslie. Doctora, una consulta. O sea, una vez que se le da el tratamiento por 6 meses y en el caso de que el paciente ya no presente estas crisis de angustia, pero luego de un tiempo vuelva a empezar, ¿el tratamiento se extiende como en la depresión, que conforme tienen recaídas el tratamiento dura más meses? ¿O cuál es el pronóstico de las personas que tienen ese tratamiento? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Y es que cuando una persona en estas patologías ansiosas, ¿no?, dependiendo de los tipos de los cuadros, si ya tiene el alta médica, es decir, se ha recuperado, ya no está presentando más crisis, está mucho más estable, y ya no está presentando pues todas esas condiciones por las cuales llegó a la intervención, entonces el médico evaluará y decidirá junto con el paciente ya la retirada de la medicación, claro que sí. Y aquí también nosotros hacemos la salvedad de que hay la posibilidad, dado que ha tenido y ya como antecedente ahora importante haber cursado con tal o cual patología ansiosa, que hay posibilidad que en unas cuestiones de semanas, meses o años pueda presentar otro cuadro parecido, ¿no? Y eso es que tenemos que decirle al paciente que existe esa posibilidad, ¿no? Que cuánto tiempo será eso que aparece, no sabemos. Pero una vez que aparezca, entonces aquí pues puede instalarse o restaurarse el tratamiento que se le ha dado a la persona, ¿no? Sin embargo, como ustedes han observado, la mayoría de las patologías del corte ansioso van asociadas con una intervención psicoterapéutica. Si bien es cierto, la farmacología se desliga, digamos, ya no recibe tratamiento porque ha sido dada de alta, la psicoterapia recibida le va a permitir a la persona afrontar de una manera más asertiva y reconocer también las condiciones por las cuales no está percibiendo, o ha percibido determinadas situaciones como amenazantes y desencadenantes de estas situaciones. Entonces va a tener mejor manejo y mejor control a esas condiciones. Y también, pues, como parte del cuidado del paciente, pues, una vez que ha sabido, ha reconocido la clínica y el manejo y se ha empoderado bajo la psicoeducación sobre los tipos de medicamentos que ha recibido, ¿no? También, pues, puede quedar como parte condicional de toma de medicación, ¿no? En caso, por ejemplo, del reconocer de que uno puede estar desencadenando cierta crisis de ansiedad, por ejemplo, crisis de angustia, tomar pues una benzodiazepina, ¿no? Que bajo indicación médica, bajo el seguimiento médico, bajo el control médico,
de que eso es factible, ¿no? Entonces, pero como les he mencionado, esto va a depender de los tipos de casos y de las individualidades del paciente. ¿Y que se puede dejar de tomar la medicación y salir de alta? Sí, sí. ¿Y que la persona puede discurrir su vida sin ningún otro cuadro? Sí, también. ¿Que puede presentar en el tiempo algún cuadro parecido al que tuvo? Sí, también. Entonces, ¿y que se retoma el tratamiento? Sí, se retoma el tratamiento. Muy bien. No sé, creo que hay una pregunta, y espero, Leslie, haber respondido a tu inquietud. Respecto a las molestias gastrointestinales, los trastornos de ansiedad, estas también se resuelven en poco tiempo o persisten. Mira, sí, mira, estas son parte de una clínica, ¿no? Que puede estar acompañando a diversas condiciones, ¿no? Como hemos visto, una persona que se siente temerosa o es tímida de por sí, puede desencadenar algunas molestias gastroenterológicas, motoras, ¿no? De cierto miedo, reitero, pero puede manejar su día a día. Finalmente él maneja su día a día, se enfrenta a las situaciones día a día. Si considera que está teniendo dificultades para afrontar su día a día, entonces es necesario, ¿no? Poder acudir a recibir apoyo, ¿no? Recibir apoyo, identificar qué es lo que está generando estas condiciones y cómo de repente estar cursando con un trastorno de personalidad evitativa, ¿no? Y esto podría muy bien ser una condición médica para recibir atención principalmente, como hemos visto, psicoterapéutico para el manejo de estas creencias, de estas situaciones que no le permiten pues, salir adelante. Y en función a estas intervenciones, muchas otras condiciones de expresiones neurovegetativas se manejan, ¿no? Se manejan porque estas condiciones aparecen en estos casos que estoy mencionando, bajo determinadas creencias y determinadas situaciones que se conciben, ¿no? Se está en desvalía o que no se es útil para los demás, ¿no? Entonces aparecen estas situaciones de miedo, de temores. Entonces, y bueno, pero ojo, ojo también, no olvidemos que ante todo también somos médicos, ¿no? Y que si estas situaciones gastroenterológicas bajo la semiología están relacionadas a cuadros que pueden tener intervenciones ya de la especialidad de gastroenterología, del médico familia, del médico general, etc. Entonces tenemos que hacer bien la diferenciación, ¿no? Como nuestro paciente, que finalmente, que en el caso que les conté, ¿se acuerdan? El primer caso, este paciente tenía sus cuadros psiquiátricos muy presentes, pero también tenía sus molestias gástricas, y al final tuvo también su diagnóstico de gastritis leve, ¿no? Entonces tenemos que hacer una visión, en otras palabras, de intervención integral. Muy bien, bueno, si hay alguna otra pregunta. Si no, lo damos por concluida y habiéndome pasado, y espero que no esté perjudicando las clases que ustedes están teniendo y las prácticas, la damos por concluida aquí, Gerson, la clase del día de hoy. Sí, doctora, muchas gracias. Me Gracias a agradecería que me ustedes. comparta su presentación, por favor. Por supuesto, y espero que les sea útil para, tanto para las clases como para el manejo futuro. Cuídense, muchas gracias también, hasta luego.